Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Hoy es el último programa del año. ¡Woo! Qué bien, espectacular. Se acabó este año bisiesto que ha sido demasiado duro. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy hablaremos sobre la Navidad. Antes voy a hacer un disclaimer porque si ustedes van a escuchar este episodio con sus hijos, hijes, hijas, pues les recomendamos que lo paren porque vamos a revelar un secreto importante de la Navidad. Entonces, pues, no tendría sentido que nosotros fuéramos los Grinch navideños. Hablemos sobre esta canción. Felicidad es todo aquello que se brinda sin Esta reserva. típica canción navideña, ¿qué nos genera? ¿Nos gusta o no? O sea, ustedes oyen esa canción del granito de café y ¿qué les produce? A mí me gusta, a mí me parece importante que la sigan poniendo. A mí me dan ganas de llorar, Exacto. O sea, felicidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor y el resto de meses, ¿qué, huevón? ¿No? A mí sí me da un poco de nostalgia, de verdad, no sé si es como triste, o sea, es rara, no sé, pero vean esto que encontré. La guaracha. Ahora sí. Es. O sea, si a María Emilia le da felicidad, ahora, marica, no va a dejar ahora la va a de fiestear. fiestar duro, la va a poner No, arriba. está todos los días de aquí al 31. La va a poner muy arriba. Bueno, pero deberían poderla cambiar a algo así, ¿no? Ya es hora como que la remixeen un poco. Yo no sé, pues, eso digo, sería yo sé que es como una polémico. institución, pero pues, hombre, ¿cuánto lleva esa canción ahí? Sí, es como tan antigua como el himno nacional, más o menos, como la sacaron al mismo tiempo. Además, yo no sé si ustedes se han visto ese video, pero hay una parte del video en el que el grano de café abraza al niño Jesús en el pesebre. ¿En serio? Y es Yo no la bien vi. chistoso, o sea, es bien loquito. Pero bueno, Yo no he visto el eso. caso es que quisimos ver de dónde vienen todas estas tradiciones navideñas, ¿no? El Niño Dios, Papá Noel, Santa Claus, los regalos, los villancicos, el árbol, los buñuelos, la natilla, el pavo. Mejor dicho, me dio hambre de solo hablar de todas estas delicias. Pero la verdad es que la Navidad colombiana es el resultado de una mezcla de tradiciones de diferentes partes del mundo y pues también que hay un mix entre lo religioso y lo pagano entendido como todas estas creencias espirituales o religiosas que no pertenecen como a las religiones principales, pues como el cristianismo, el islam, el judaísmo, como visto como lo otro. Y todo ese mix, todo esto de la Navidad, pues es lo que abordaremos en este episodio de hoy. Sí, en realidad estas tradiciones que consideramos como tan propias están llenas de influencia de otras culturas. Pues ahorita en la actualidad celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, pero la verdad es que no sabemos cuándo nació Jesús realmente. Lo que sí podemos rastrear es que estas fechas eran importantísimas incluso antes del cristianismo, tanto para los romanos como para los nórdicos que tenían tradiciones paganas por esas mismas épocas del año. Por ejemplo, vean, los romanos celebraban la Saturnalia, que era una fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura, entre el 17 y el 23 de diciembre, en donde se celebraba el renacimiento del año. Y parece que esas fiestas eran la locura, o sea, eso nadie trabajaba, grandes banquetes, las personas esclavizadas gozaban de permisos y parece que incluso se ponían la ropa de sus amos, como que se intercambiaban papeles, o sea, eso era una locura. Y algo que ocurría ahí era que era muy común intercambiar regalos, que pues todavía se sigue haciendo. Pero además de estos festivales de los Saturnales, los romanos tenían otra celebración que era la del nacimiento del sol invicto, Natalis Solis Invicti. Estoy hablando muy bien latino hoy. No, Wow. mira. Sí, sí, sí. Impresionante. Natalis Solis Invictus.
Natalis Solis Invicti. Invicti, por favor. Y escuchen bien, se celebraba el 25 de diciembre, de acuerdo con varios documentos de la época romana. Por otro lado, en algunas tribus germánicas se celebraba Yule, que era la fiesta del solsticio de invierno, en donde se da el día más corto del año y que representaba el renacer del sol. Entonces, pues desde esta mirada podemos ver que en todas estas culturas se celebraban estas fechas como la celebración del renacimiento de la luz que se produce tras el solsticio de invierno, anunciando que la luz comienza a crecer y generando un nuevo ciclo de florecimiento en la tierra. En realidad, pues no sabemos por qué se eligió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Algunos dicen que fue porque Jesús había sido concebido el 25 de marzo, durante el equinoccio de primavera, con la llegada de la luz a la tierra, y se pensaba que 9 meses después pues había nacido Jesús. Otros dicen que el cristianismo pues estaba opacado por estas fiestas paganas de diciembre como la Saturnalia, entonces lo hicieron como una estrategia reinteligente para que estas personas se cristianizaran de forma más fácil, poniéndoles como la celebración en las mismas fechas que ya celebraban. Todavía no se sabe pues cuál fue el motivo de por qué se celebra el 25 de diciembre, pero el caso es que se oficializó el día de Navidad en el siglo IV durante el gobierno del emperador Constantino, el 25 de diciembre. Y este término de Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y de hecho, de esas épocas es que vienen los regalos, ¿no? Que uno cree que eso es, no, y este man, San Nicolás, y bueno, ya después vamos a hablar de ese man, pero realmente la tradición de los regalos es muy antigua. Y es de esas épocas porque estas eran sociedades agrícolas, ¿no? Como dedicadas al cultivo y su vida giraba en torno al cultivo, estaban como sometidos a cultivar noche y día. Y entonces era como, bueno, vamos a poder volver a cultivar lo que tú decías, ¿no? Se reinicia el ciclo de la tierra, todo el mundo está contento, dichoso, pero adicionalmente pues han acumulado cereales, han acumulado las cosechas del año. Y pues durante esos meses en los que no hay tanta luz, ¿no? Diciembre, que no hay tanta luz por allá en Europa, por allá en el Mediterráneo, pues lo más chévere es como hibernar al estilo del oso y entregarse regalos y pasar el tiempo como compartiendo con los seres queridos, ¿no? Entonces fíjense que incluso hay diferentes fuentes que hablan de cómo la gente era particularmente generosa en esta época. Hay un profesor de retórica libanio, se llamaba, del siglo IV, que decía que las personas no solo eran generosas hacia ellas mismas, sino también hacia sus compañeros. Un arroyo de regalos se despliega por todos lados y también él cuenta un poco lo que tú decías, ¿no? Que eso armaban tremenda rumba, que invitaban a los vecinos, a los amigos, pero también se invertían los roles, bueno. Había como todo este tema de dar regalos y hay otra asociación religiosa que es la de la diosa Estrenia, que era la diosa de la prosperidad, de la fortuna, ¿no? Entonces un poco ser generosos y entregar cosas, objetos, cosas chéveres tenía que ver también con estrenar, con diosa estrenar. La diosa estrena. La diosa estrena. También como para pagarle tributo a la tierra de la comida que les da. Que de hecho el estrenar es un verbo súper nuestro, ¿no? No hay en otro idioma un verbo que se parezca al estrenar. Y eso es maravilloso, pues a mí me parece increíble. Claro, y hay después como una reinterpretación cristiana de todos los regalos, ¿no? Como que ya vimos que la tradición de dar regalos es una cosa que antecede al cristianismo, pero obviamente durante la era cristiana pues toma esta connotación religiosa que está muy asociada a San Nicolás y al niño Jesús o al niño Dios. Entonces, inicialmente los regalos no se daban en Navidad, sino el 6 de diciembre, que era la fiesta de San Nicolás o en el Año Nuevo. Y uno dice, bueno, ¿y quién es este famoso San Nicolás que uno como que lo oye por ahí? Y que después es una figura muy distinta a la que era o a la que uno tiene como, o a la que realmente fue, que era un obispo del siglo IV en lo que hoy conocemos como Turquía. Y este obispo, este señor, pues se hizo muy famoso por su generosidad porque ayudaba a las niñas pobres, entre comillas, dándoles dinero para sus dotes, que dotes se refiere como a ese conjunto de bienes que se dan en ciertas tradiciones de la familia de una mujer a la familia del esposo o al esposo al momento del matrimonio. Entonces, ese acto convirtió a este señor, a San Nicolás, en el santo patrón
de los niños y las niñas. Y en la Edad Media, la tradición de San Nicolás se consolidó en muchos países europeos, como Inglaterra, y el 6 de diciembre, entonces los niños se vestían como él, usando las pintas o los vestidos, las vestimentas del obispo. Y en estas celebraciones pues incluían procesiones con música, con canciones, se recolectaban limosnas, se hacían ceremonias religiosas, etc. Pero lo curioso es que toda esta cosa de la reinterpretación cristiana de los regalos no solo se trataba de los niños, porque en Año Nuevo la tradición estaba también enfocada en los adultos. Entonces los patrones ricos solían regalar cosas prácticas como ropa, leña, alimentos a los trabajadores y vasallos. Y después, con la Reforma Protestante, pues hubo un giro importante porque, según esta historiadora Katrina Wheeler, se buscaba darle énfasis al niño Jesús o Christkindl, que era como el verdadero proveedor de los regalos. Entonces se motivó a las familias a que dieran estos obsequios en Nochebuena, vinculando pues el nacimiento de Cristo y de Jesús. Y luego, en Inglaterra, el 25 de diciembre, pues San Nicolás fue desplazado y los regalos pues van a estar siendo dados por Jesús. Sin embargo, en los Países Bajos, la tradición de Sinterklaas de San Nicolás se mantuvo viva y llegó a América del Norte gracias a estos colonos holandeses. Y en el siglo XIX, escritores estadounidenses transforman todo este Sinterklaas en el icónico Santa Claus, que es quien deja los regalos en el árbol en la noche de Navidad. ¿Ustedes qué tradición tienen de regalos? En la casa de mi mamá se entregaban regalos, pero pues normal, como a cualquier hora. Pero yo me acuerdo que en Armenia, donde mi papá, la entrega de regalos empezaba a las 12 de la noche. Empezábamos hasta las 12 a entregar regalos, ya todo el mundo prendido, ya todo el mundo enfiestado y mi papá usualmente era el que entregaba los regalos, que era muy chistoso, haciendo como de Papá Noel. El tuyo, Mape. Pues también parecido, mi familia también es de Armenia, entonces era igual, esperábamos hasta las 12 para darnos los regalos entre toda la familia y eso se hacía como en el árbol. Y pues claro, como nos los repartíamos y normalmente los niños éramos los que cantábamos los regalos, ¿no? Como del abuelo para la tía Ana. Sí, como que... Y eso en sí mismo era un parche, ¿sí? Como leer los regalos. Y había un punto en que ya se volvían como tan abrumador esa dinámica que era como, ya marica, cada quien coja su regalo y a dormir. Son las 3 de la mañana, por favor, vamos a acelerar esto. Y al principio era como, ay, ¿qué le dieron? Y uno lo abría, lo necesitaba, ¿no? Como con cada regalo. Y después ya era, bueno, ya, apuremos porque ya nos van a dar las 4. Y había otra cosa que era los regalos del niño Dios, que en mi caso me los dejaban encima de la cama a las 2, pues en el momento en el que nos acostáramos, sin que nosotros nos diéramos cuenta, pues mis hermanos y yo. Y uno se levantaba y veía los regalos encima de la cama y como que yo me acuerdo de chiquita como abrir el ojo y empezar a sentir con el pie como las bolsas y era una emoción. Claro. Una emoción muy grande, una emoción muy loca. El niño Dios era como el algoritmo. Uno pero ¿cómo supo que quería esto? Increíble. Ah, bueno, y ustedes eran de Papá Noel o de Niño Dios, porque en mi casa eso era determinante, como el que niño Dios. El niño Dios. No, full niño Dios, full niño Dios, sí. A muerte. Papá Noel no. No, antipatriotas, Sí, no. Sí, igual es que el tema de ahora de los regalos es un complique porque pues ya la economía no da, entonces sí, se dan estas dinámicas como el amigo secreto o en muchos casos, o hay gente que también sabe que le van a dar regalos y los comprometen para tener que devolver los regalos. Acabo de hablar con Nancy. ¿Y qué dijeron? Que nos vienen a visitar antes del 24. ¡Ajue madre! ¿Qué pasa? Pues que vienen todo el año para visitarnos y vienen en diciembre. Pero no entiendo. Pues que vienen a traernos regalos y ahora nos toca darle regalos a nosotros también. ¿Quién tiene plata para darle regalos a todos? ¿Acaso parezco Papá Noel? Dime, Marcela, ¿parezco Papá Noel? Bueno, y tú venías hablando, Mape, de este San Nicolás. Sí. Fíjense que esa es una figura que no es como tan relevante aquí en Colombia, ¿no? Uno habla de Papá Noel, uno no habla tanto de San Nicolás. El Papá Noel de acá es otro cuento.
No es el San Nicolás, ¿no? del que tú hablabas, Mape, y el que está aquí es una mezcla de ese que tú hablabas, del San Nicolás, el obispo ese por allá de siglos pasados, con otra figura, que es Father Christmas, o Boheme Noel, yo no sé hablar en francés, no sé cómo se diga eso, Papá Noel en francés, que eso después lo dijeron por allá en España, Papá Noel, que nos llegó fue la palabra, o pues como el nombre Papá Noel en vez de San Nicolás, que fíjense que eso ya es una leyenda posterior a la del obispo, que de alguna manera guarda relación, pero es muy posterior, porque esta ya es una leyenda del siglo XV, que surge en Francia y también en Inglaterra, como una suerte de símbolo de la Navidad, como un espíritu navideño, que casualidad es igualito a Santa Claus, ¿no? Pues es como un mancucho con la barba larga, pero es porque esta gente, pues los luteranos y digamos como los calvinistas y todas las ramas del protestantismo estaban yéndose muy en contra de celebrar la Navidad. Entonces, a modo de protesta, esta gente empezó a hablar de Papá Noel como de este espíritu navideño, como diciendo, ay, no sean aguafiestas, déjenos celebrar la Navidad, estas tradiciones que nos parecen bacanas. Y de ahí surge la figura de este papá de la Navidad, ¿sí? Que tiene su relación con San Nicolás, pero es otra cosa, o por lo menos surge en otro contexto. Y esa es la tradición que más llega acá, ¿sí? Porque es la que después se pasa a España y después llega aquí, a donde nosotros vivimos. Y ese Papá Noel que ahora pues vemos por todos lados, el viejito con barbudo y claros problemas de sobrepeso, que tiene un trineo y renos, es más influencia de Estados Unidos que cualquier otra cosa. Tal cual. Y eso que estabas hablando, este Sinterklaas holandés, del que hablaste ahorita, llega a Estados Unidos porque la costa este de Estados Unidos estaba llena de colonos holandeses. Nueva York antes se llamaba Nueva Ámsterdam. Y pues se empezó a experimentar un interés otra vez como por estas tradiciones holandesas. El caso es que en 1809 el escritor Washington Irving hizo una sátira que se llama La historia de Nueva York según Knickerbocker, en la que presentaba a este santo holandés, Sinterklaas, ya con la pronunciación angloparlante Santa Claus, y lo representaba como alguien que volaba en un trineo tirado por un caballo volador que entregaba regalos por las chimeneas. El caso es que más adelante, en 1823, el poeta Clement Moore publicó un poema que le dio ya más forma actual a este mito de Santa Claus que conocemos, basándose en el personaje que ya había hablado Irving, y crea un personaje, pero este Santa Claus es enano y delgado, como un gnomo, como un duende, que le regala juguetes a los niños y los pone en los calcetines, y que viaja en un trineo, pero ahora jalado por renos. Lo máximo. Y más adelante, en 1863, un caricaturista llamado Thomas Nast es el que ya define la apariencia actual de Santa Claus con una publicación en 1863 en la revista Harper's Weekly. Les vamos a dejar la foto para que pillen, porque ya es como este Papá Noel que conocemos, de barba larga y sobrepeso, seguramente con una ansiedad terrible porque tiene que darle a los niños muchos regalos y está solo, está sobreexplotado. Bueno, pero hay otro dato que también es chévere, y es de todo lo que cuentas, y es cuando llega el rojo a representar a Papá Noel o a Santa Claus. Y es porque antes estaba siendo representado con muchos colores, ¿no? Y solo en el siglo XX llega el rojo a Papá Noel, ¿sí? Que para mí es el mejor color del mundo, y el mejor equipo del mundo tiene el rojo en su camiseta, pero bueno, en las buenas y en las malas con Santa Fecito. Podría ser de América también. Pero el caso es que llega el rojo en el siglo XX y llega por un pintor neoyorquino, por un ilustrador que se llama Norman Rockwell, quien hizo muchas ilustraciones de este personaje en los 20s y los 30s. Y también acá les ponemos las imágenes que empezó a hacer él. Y para ese entonces, obviamente, ya Santa Claus era esta figura del hombre bonachón, grande, que existía hace más de un siglo,
y que empezó a ser rojo desde esas décadas, pues. ¿De qué colores era antes? Verde, mucho verde, oscuro, café. Sí, pues piénsense un poco también como esta figura del obispo. Como más como un monje que como esta figura extraña envuelta en rojo. Sí. Vámonos a América, porque no se sabe, o sea, partiendo de la figura también de Santa Claus y de Papá Noel y del Niño Dios, no se sabe con certeza cuándo se celebró la Navidad por primera vez en América. Según Daniel Unigarro y su investigación del 2017, las colonias de acá no tenían festividades decembrinas similares a las europeas, salvo en México, donde los nahuas celebraban al dios Huitzilopochtli entre el 17 y el 26 de diciembre. Y otros autores han dicho que se cree que los agustinos adaptaron estas fiestas y las cristianizaron después de la conquista. Pero más tarde, en 1587, Fray Diego de Soria obtuvo el permiso del Papa Sixto V para hacer unas misas llamadas, entre comillas, de aguinaldo durante los 9 días previos a la Navidad, que según este investigador pues marcan el origen de las posadas mexicanas, que estuve viendo que son las posadas mexicanas y son pues una tradición mexicana que hagan de cuenta es tal cual la novena nuestra, ¿sí? Y es que 9 días antes, previos a la Navidad, o sea del 16 al 24, se hace foforro, fiesta, comida, bebida, procesión, cantos, etc. Entonces, pues de ahí puede venir como algo de lo americano de la Navidad. En Colombia, en cambio, no hay registros de celebraciones decembrinas antes de la llegada de los españoles. Pero hagamos un doble clic en el tema del Niño Dios, ¿sí? Cuya figura ha resistido pese a toda la creciente influencia de Papá Noel, ¿no? El Niño Dios es el protagonista del pesebre y el protagonista de la Navidad. Y además es en nuestra época también el que se cree que daba y entregaba los regalos, aunque pues hoy obviamente ya ha sido desplazado por estas otras figuras. La otra vez también me enteré es que ahora los duendes dan regalos. Ay, ¿Ustedes no. sabían? ¿No? Sí. No, ya. No puedes contar eso porque este podcast lo oye mi mamá. Le va a dar un infarto con esa información, no. Pues sí, fíjense que ahora dice que hay como una tradición que es que los duendes y bueno, Santa Claus, Papá Noel, lo que sea. Y de hecho, yo no sé si ustedes han escuchado esta tradición o la tienen, pero el Niño Dios nace en el pesebre el 25 y eso a mí me parece chistoso, al menos en mi casa. Escondían al Niño Dios. Claro, pero ¿por qué? Por supuesto. Yo tengo un tío que los acostaba y todo, que porque llevaban muchos días parados. Acostaba a todo el pesebre. Descansen, ya va a llegar. Llevan muchos días parados, ya hay que ponerlos ahí. Claro. Pero escondían al Niño Dios y el Niño Dios nacía el 25 y eso a mí me sigue dando mucha risa hoy, ¿no? Mi mamá hoy sigue escondiendo al niño y lo saca el 25 cuando ya nació. O sea, es espectacular. Yo tengo pesebre y yo lo escondo. Sí, mi abuela escondía al Niño Dios y lo sacaba el 25, nunca antes. Bueno, pero el caso es que en Colombia y en otros países de América Latina es el Niño Dios o el Niño Jesús el que, según las creencias populares, pues trae los regalos y los niños le escriben cartas, y eso contrasta mucho con España porque son los Reyes Magos quienes se encargan de dar los regalos y los niños son los que le escriben cartas a los reyes para que el 6 de enero les traiga regalos. Pero entonces uno dice, ¿y por qué esta diferencia? Lo que vemos es que aunque no hay mucha evidencia específica para Colombia, el historiador Fernando Iwasaki dice que en países como Perú, por ejemplo, tras la independencia, se buscó alejarse de las tradiciones de la monarquía española. Entonces lo que ellos hicieron fue priorizar el 25 de diciembre sobre el Día de los Reyes Magos. Y es posible que eso pues ocurriera aquí también en otros países latinoamericanos. Sin embargo, en el siglo XX, la figura del Niño Jesús comenzó a perder protagonismo frente a Papá Noel, pues obviamente debido a la influencia cultural y comercial de Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, según otra investigadora que se llama Olaya Zafuentes, en 1918
ya se empezaba a asociar más los regalos con Santa Claus que con Jesús. Y obviamente esto está muy ligado a la centralidad que cobran todas estas industrias y todo el comercio de Estados Unidos y a todo el consumo pues gringo en América Latina. Obviamente esto se replica en Colombia y en los 30 pues vemos también muchos anuncios que empezaban a circular de los juguetes navideños, en donde se veía pues a Santa Claus o al árbol, y además que también es muy curioso ver esos anuncios como también van demarcando de entrada unos roles de género, ¿no? Entonces el anuncio decía como para los niños, trenes, buques, patines, boliches, y para las niñas, pues adivinen, marica. Muñecos, muñecas, máquinas de coser, No. juegos de vajillas, Qué desgracia. mobiliarios. Ahí está el anuncio del tiempo que se los ponemos acá. ¿Ustedes se acuerdan del trapero y la escoba? ¿Ustedes nunca tuvieron el trapero y la escoba? Ah, no, pues tú no, hombre. Pero nosotros dos, obviamente. Yo sí Tú no, tuvimos hombre trapero. heterosexual. Hombre blanco, homosexual. Tú, Hombre cisgénero, hetero. es heterosexual. Exacto. Si Uy, ustedes tuvieron, pero como obvio. les daban... Claro, Pero obvio. una así, una escobita así y un trapero así. Pero yo la sigo viendo por la 80. Yo sigo viendo esas escobas y ese recogedor en la 80. Dios mío. Pero a mí no me parece que tenga nada de malo siempre y que se lo den a niños y niñas. Pues es que limpiar hace parte de la vida. Chévere jugar con eso y cogerle amor a la limpieza. A la Pero limpieza. niños y niñas. Lo que da rabia es que tú no hayas jugado también con eso. Claro, claro. Después me tocó jugar con eso. A la fuerza. Hoy, esta mañana me tocó jugar con eso. Esta mañana jugué con eso. Eventualmente me llegó. Esta mañana jugué. Bueno, el caso es que aquí Santa Claus y el árbol de Navidad empiezan a ganar protagonismo también con estos anuncios de la prensa y van desplazando poquito a poco al pesebre y al niño Jesús. Pero pues igual, a pesar de todo esto, yo sí siento que el niño Jesús y el niño Dios resiste. Es una figura icónica de la Navidad colombiana. Y bueno, de hecho, muchos villancicos siguen teniendo al niño Jesús y al niño Dios como centro en las canciones, ¿no? El burrito sabanero, que dice tuki, 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 vamos a ver a Jesús. Sí. O los peces en el río, ¿no? Mira cómo ven los peces en el río, mira cómo ven al ver al Dios nacido, ese es el niño Jesús. Tutaina también, que los pastores de Belén vienen a adorar al niño. Antón tiruriruriru. La rocola María Paulina. Esto para sostener mi tesis de que el niño Dios resiste. De acuerdo. El Bueno, niño y resiste. otra cosa, otro argumento, los gozos. ¿Ustedes cómo cantan los gozos en su casa? Ven, ven, ven. Ahí es, ¿y cuál es el otro? Ven, ven, ven es el más famoso. Hay otro que mi papá siempre lo canta y todo Dulce el mundo es Jesús como, ya, mío, otra mi vez. niño adorado. ¿Ese? Ese es el que canta mi papá y todo el mundo se pone bravo. Es como el aguafiestas, como todo el mundo quiere el ven, ven, ven y ese man, dulce Jesús mío, como que cambia el ritmo de la novena. Pero lo mejor es que mi abuela lo canta con ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Y todo el mundo es niñito. Mira, abuela, no. No. Abuela, no. Ven, te explico. Sí. Y me parece muy interesante el tema de la identidad nacional, ¿no? Que seguramente se relacione también como con forjar identidad. De acuerdo. Forjar identidad Sí. y forjar traumas, porque después uno se entera que el niño Dios ¡No lo digas! no existe. ¿Ustedes cuándo se enteraron de eso? Yo lo recuerdo con horror, o sea, es la caída de un ídolo para mí. Además, ojo a nuestro trauma que no somos capaces de decirlo, ¿no? Que el niño Dios son los papás, el niño Dios son los papás. ¿Qué pasó, mi vida? Se acaba de enterar que somos el niño Dios. Gabriel, te pedí que tuvieras más cuidado. Sí, yo sé. Ya, mi amor, ya. Me arrojó el ratón Pérez y ahora esto. Sí, mi amor, qué mal año debes estar teniendo. Yo me enteré de eso en la ruta del colegio por una niña mayor Maldita. que me lo dijo. Qué piroba. Que me lo dijo. Y me dijo, ay, ¿tú no sabías esto? Es que el niño Dios no existe. El Ay, niño Dios son los y papás. con arrogancia, con arrogancia. Sí, a ver, yo llegué moqueando a mi casa, llorando,
Me acuerdo de la niña, incluso de la cara y del nombre de la niña, pero no la voy a revelar por razones de seguridad en este programa. ¿Te acuerdas en cámara lenta de la niña diciendo son los papás? Sí, después va a decir que es una persecución en su contra y no sé qué, pero pues yo como buena Capricornio no olvido, y lo mío además es el sobrepensamiento, chicos. Entonces yo desde los 8 años, es que mis 8 años no fueron fáciles por esa noticia. Y yo me acuerdo que yo llegué a donde mis papás y los miré como, esto es una traición, ustedes me mintieron y ustedes me enseñaron que mentir no, y que eso no se hacía, y yo los senté y les di una clase de ética y de moral, y eso sí que lo recuerdo. Ahí en el borde de la cama de ellos dos. Wow, fuerte. Sí. Yo no me acuerdo, la verdad, no. Creo que no fue tan importante. El trauma me hizo olvidarlo. No. Sí, yo creo que ya lo eliminamos de los Igual dos. es como un primer aprendizaje para que uno vaya ya después cogiendo callitos de que hay muchas cosas mentiras. Después viene como creer en políticos y que les rompan a uno el corazón. Sí. Vean que esos regalos que pues usualmente nos damos van debajo de un árbol, ¿no? Del árbol de Navidad. Sí. Y la verdad es que no se sabe muy bien cuándo se empezaron a dejar estos regalos debajo del árbol. Pero sí hay pistas sobre las raíces del árbol de Navidad que son bien antiguas y que, una vez más, están ligadas y relacionadas con ritos paganos. Autores como Larrabé rastrean la costumbre de mover pinos para venerarlos como símbolos sagrados hasta la Edad de Bronce, es decir, aproximadamente en 1800 a.C. Y esta costumbre está atada a la idea del árbol del mundo o el árbol de la vida, que relaciona al árbol con la creación y sabiduría. Más adelante, hacia el siglo III, parece que había celebraciones del nacimiento del sol alrededor de un árbol, de lo que hablé al principio del capítulo del Natalis Invicti. Y pues bueno, no se sabe a ciencia cierta en qué punto el árbol comienza a asociarse con las celebraciones cristianas de la Navidad, pero en el siglo XV parece que ya este árbol es un elemento importantísimo dentro de la celebración. De hecho, a finales del siglo XV, esto fue un dato muy bacano, parece que cortar árboles en diciembre era tan común que en Estrasburgo se estableció una ley para prohibir la tala de ramas de pino durante la época navideña. Entonces, pues, muy diciente. Sí, se estaban llevando todo el bosque. El caso es que no sabemos muy bien cómo llega esta tradición del árbol a Colombia, pero se puede rastrear que a finales del siglo XIX ya era una práctica común en todo el país. Y pillen esto, en 1902 Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador, publica... Exacto, gracias. Ya basta. Publica una colección de sus poesías escritas desde finales del siglo XIX y uno de los poemas escritos se titula Al árbol de Navidad en 1891. Pero vean, el caricaturista Alberto Aranguribe hizo un par de caricaturas en las que retrata el árbol de Navidad en 1936 y en 1937. Pues es muy interesante porque es una caricatura de un árbol de Navidad, pero está decorada como con armas, granadas y camiones de guerra, que podría ser como una alusión a la violencia entre los partidos tradicionales en Colombia, o hablando en un contexto internacional, a la Guerra Civil Española que estaba en pleno auge en esa época. Wow. Y una década más tarde, en 1951, se lanzó la famosa canción navideña Arbolito de Navidad, que todos hemos escuchado. Cántala. Con José Barros como compositor y Tito Ávila como cantante. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Sé que hay gente como que no puede pasar la Navidad sin su árbol y sin sus luces. Sí, la decoración del árbol es muy importante para muchas personas. Exacto. Esa no es la única tradición que empieza a surgir ya como a finales de la Edad Media, sino que también por esa época la Navidad, que ya definitivamente es una celebración súper arraigada entre las comunidades cristianas europeas, pues se convierte en una guachafita, ¿sí? Ya como que se les va la mano, ¿sí? Ya es una de las principales celebraciones y festejos de la región. Empiezan a hacer cosas como dramatización de los eventos bíblicos. ¿Esto les ha tocado? ¿O les tocó alguna vez vestirse, no?
Uy, a mí ¿Ah, sí, sí? de niña, claro. Ah, no, una vez fui la Virgen María, pero el resto era como el ángel. Es que yo vengo de una familia muy poco religiosa, entonces no me tocó. Pero seguro en el colegio y en el jardín uno fijo representó a José. Yo usualmente era como un pino o un árbol por lo tímido que era y estaba ahí como... El árbol de Navidad. Exacto. Y otra cosa es que diciembre es un mes de celebración, todo diciembre, y es los días previos al 24, pues por supuesto, pero incluso en la Edad Media se conmemoran otros días después del 25 como importantes, ¿no? El 26, el 27, el 28, o sea, el 26 es advocación de San Esteban, 27 es la fiesta de San Juan Apóstol y mi cumpleaños, no joda. Entonces, Duro cumplir años ahí, como doble regalo. pónganme a Diomedes, por favor. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Y el 28 pues es el Día de los Inocentes, que el Día de los Inocentes es espectacular, a mí me parece como día increíble, pero su historia es un poco trágica, y es que surgió a finales del siglo IV y principios del V, pero era una fecha en la que se conmemoraba a los niños que, según la tradición, el rey Herodes mandó a matar tras el nacimiento de Jesús. Entonces por eso se llamaba el Día de los Inocentes. Y ahora pues lo celebramos con bromas Sí, y con uno ahorita chistes y haciendo con... chascarrillos. Exacto. Y pues las bromas y todo esto que conocemos hoy llegan mucho más tarde, pero en la Edad Media esta fecha sí coincidía con el festival francés llamado la Fiesta de los Locos, donde se parodiaban los ritos eclesiásticos y se elegía a un pseudopapa, a un pseudoobispo de broma. Entonces, pues, todo esto también viene de ahí, de lo que tú decías, M.E., de parodiar un poco y de representar la tradición. Sí. Entonces, obviamente, esta mezcla entre solemnidad y humor dio origen a los chistes que hacemos hoy. ¿Ustedes hacen algo el Día de los Inocentes? ¿Tienen alguna tradición, alguna cosa? Yo no, pero me acuerdo que era como mi día favorito para ver noticias y para ver cosas, sí. porque eran los bloopers y las embarradas en vivo y siempre veía eso, me parecía. No, y yo me muy acuerdo bacano. que llegaba el periódico del 28 de diciembre del Tiempo, que se llamaba Sí. El Trompo, Ajá, de que acuerdo. es increíble, y en mi casa siempre lo compraban y uno pasaba todo el día ahí molestando Sí. con eso. Ajá. Yo me acuerdo que hacía muchas pegas. Una vez me acuerdo que llamamos a mi mamá en Armenia diciéndole que Simón, mi hermano, se había descalabrado. Ush. Y además mi abuela impulsaba eso. Qué descachados. Sí. Un segundo, esto era impulsado por mi abuela. Sí. Mi abuela lo impulsó y a mi mamá obviamente casi le da un ataque ese No, día. pues, Como es que- así que el niño, o sea, está consciente y nosotros creo que no Creo que respira. acaba de fallecer. ¿Ustedes no han visto ese capítulo de Los Simpsons que es sobre el Día de los Inocentes? Que Homero dice, ¡Ah, qué noble visionario inventaría el Día de los Inocentes! Bueno, pero ¿y cómo es la historia de los pesebres? Pues la historia de los pesebres empieza con San Francisco de Asís, ¿sí? En un pueblo que se llama Grecio o Grecio, yo tampoco sé hablar italiano, en Italia. Y entonces él es el que monta como una escena del pesebre con heno, con animales. Le toca pedirle permiso al Papa que si puede hacer eso, ¿no? Que si estaban un poquito desmedidos y saliéndose de control, pero que esto de pronto podía ayudar como a, ¿no? Como a centrar la celebración en lo importante, y ya desde ahí se empieza a convertir en una práctica extendida en toda Europa gracias a los franciscanos, ¿no? Y de ahí pues va llegando también acá. Cada vez se va volviendo como más importante también en América. Los talleres, por ejemplo, quiteños, hacen unos pesebres espectaculares. Si uno ve arte colonial quiteño decembrino de la época de la colonia, son unos pesebres demasiado espectaculares, así como pues el resto del arte religioso quiteño, pero aquí en Colombia también se convierte en una tradición muy importante. Yo he visto pesebres de todo. De hecho, estuve en Exportesanías la semana pasada y había un pesebre de cuy, de ¿Cómo divinos, de estos animalitos. Unos animales, pero cada uno representando a la figura. Pero no vivos ni nada de No, eso. no. Yo estaba como muy preocupada. No. a mí del pesebre lo que más me gustaba no era ni siquiera que mi mamá escondiera al niño, era el lago
que era un espejo de su cosmetiquera. Eso a mí siempre me pareció fascinante. ¿Se acuerdan? No sé, ¿a ustedes les alcanzó a tocar esto de ir a coger como pasto y cosas a la montaña? Claro, musgo. Que lo terminaron prohibiendo porque en diciembre la gente iba y se chimbiaba todo el musgo de la montaña. Correcto. No, es que estamos viendo que la Navidad también promovió ecocidios, ¿no? Sí. Total. El del musgo, el de los pinos, El de los o sea, pinos. chicos, calmémonos un poco, porfa. Bueno, los villancicos. Pues vean, los villancicos no estaban ligados, como ya hemos visto a lo largo del capítulo, a la Navidad en un principio. Y según un artículo de la Universidad de Plymouth, los villancicos se cantaban en Europa y en el Mediterráneo desde miles de años atrás, pero en el marco de otro contexto muy diferente. Y es que eran canciones paganas, cantadas en celebraciones del solsticio de invierno y otras temporadas importantes para la siembra y cosecha de alimentos, mientras las personas los bailaban en círculos. De hecho, esta palabra carol, villancico en inglés, viene del francés antiguo carole, que significaba un baile en círculo acompañado de canto. Y en esa época los villancicos se cantaban en todas las estaciones del año, pero finalmente terminaron siendo solo cantadas en las tradiciones navideñas. Y por su parte, el historiador Clement Miles reconoce los orígenes paganos de los villancicos y su relación con los cambios de estación y los tiempos de cultivo y de cosecha. Y explica que con la cristianización del Imperio Romano también empezaron a cambiar las letras para asociarlas al nacimiento de Jesús, porque estos villancicos, cuando empezaron a cristianizarlos, eran hechos por teólogos. Y los teólogos, como buenos teólogos, Reaburridos. escribían unos villancicos re complejos y re filosóficos y re profundos, muy difíciles pues de aprenderse para la gente del común. Y les tocó como, oigan chicos, una vez más bajémosle 2 a los villancicos, volvámoslos más tranquilos, más fáciles de cantar, porque las comunidades... Más accesibles. Sí, por favor, amigos. No tan pesados, no tan densos, porque o si no, nadie se los va a aprender y nadie los va a cantar. Ay, qué es pecado. que pillen esta composición de Ambrosio, el arzobispo de Milán, en el año 397 después de Cristo. Nacido del corazón del Padre, antes del inicio del mundo, alfa y omega nombrado, Él mismo es el origen y el fin de todo lo que es, fue y lo que después será, por los siglos de los siglos. Sí, no, más chévere tu taina. Joder, tío. Uno tratando de aprenderse eso. ¿Se imaginan esa discusión entre cristianos diciéndole a los teólogos que tienen que cambiar los villancicos? Tienen que bajarle 2. Ambrosio, bellissima la composizione, pero... ¿No te gusta? No, yo no estoy diciendo eso, a mí me encanta, poesía pura, pero no sé si las personas se vayan a conectar, está como difícil de entender. Pero si es fácil de entender, significa que la gracia divina, al ser una participación no adquirida en la vida misma de Dios, no solo justifica al hombre ante la trascendencia, sino que lo transforma ontológicamente. Exacto, la gente no va a entender eso, necesitamos algo más pegajoso como tuki tuki tuki, algo así de repente. De hecho, con eso que tú hablabas, es que las canciones paganas hablaban más sobre la cotidianidad que estos villancicos como súper teológicos, complejos, y uno empieza a ver que la música navideña pues empieza también a cantar y a narrar eventos de las comunidades. Pues por eso uno ve villancicos en Colombia como el clásico Burrito Sabanero o Noche de Paz, que fue compuesta por un sacerdote austriaco. De hecho, Tutaina, que su autoría es desconocida, pero se popularizó en el siglo XX con el Instituto Venezolano de Ciegos, que ese dato me pareció buenísimo. O Los peces en el río, que tiene una posible influencia árabe y que es conocida en España desde el siglo XX, pero que ya cuentan, o sea, ya son fáciles de memorizar, ¿no? A mí Los peces en el río me da miedo, no sé por qué. Como esa repetición de... Pero mira cómo beben los... beben. La reiteración. Y uno... ¿pero por qué tengo verlos? Sí, uno se siente como oído. Como soltame, por favor. Sí. Beben y vuelven. Uno, uy.
No, pero ¿qué tal la emoción del tuki tuki? Tuki tuki, y que uno siempre hacía así. ¿No? Tuki, 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 tuki. Muy colombiano, by the way. Sí, sí. Bueno, pero todos estos villancicos sin novena quedan ahí perdidos, ¿no? Tienen que estar en el espacio de la novena, que es una tradición además colombianísima con C mayúscula, porque, bueno, las novenas... Con P mayúscula, querrás Con decir. P, perdón, Colombia. Aunque sus orígenes son bien antiguos, es decir, realmente este tema de, digamos, de prepararse para la llegada de Jesús con 9 días de antelación a la fecha en la que supuestamente nació, esto es antiquísimo. Esto es siglo IV después de Cristo, cuando se empieza a promover que la gente se siente, haga sus oraciones, sus meditaciones. Incluso en el Concilio de Zaragoza, en el año 380 en España, se termina de consolidar como casi que un rito importantísimo del mundo cristiano. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es lo que pasa cuando llega a América. Y en particular cuando llega a Ecuador, porque entonces ahí la coge un personaje que se llama Juan de la Cruz Larrea en el siglo XVIII, en 1784 específicamente, que es un sacerdote muy famoso por allá en Ecuador. En esa época todavía pues estamos de hermanos, ¿no? Colombia y Ecuador hace parte del mismo... La Gran Colombia. No. ¿No? Casi. Córtenme Córtenme eso, por favor. Y este man crea la novena que conocemos, o muy similar a la novena que conocemos hoy en día, y se empieza a volver muy famosa en diferentes lugares de Ecuador y también de Colombia, ¿no? Cali, Quito, Valle del Cauca, hasta que llega a Cundinamarca. Y ahí hay una monja que se llama María Clemencia Caicedo, colombiana ella, elegantísima, que dice, pues muy bacana la novena, pero yo pienso que le falta sabor. Y entonces ella como que la reedita, obviamente para nosotros igual todavía sigue siendo textos, ¿no? Sigue siendo como un lenguaje raro, y ella coge y la empieza a pulir y la empieza a volver más bacana, más fácil de leer. En la versión del fraile, por ejemplo, decía, oh Dios humanado, te hiciste en la tierra del hombre el hermano. Y en la versión de Clemencia Caicedo, oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado, oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Le metió ritmo. Sí. Y bueno, esto termina siendo la novena, que termina siendo aprobada oficialmente ya para principios del siglo XX, empieza a ser distribuida por todo el país y se convierte como en este texto tan importante, este bestseller que a lo largo del siglo XX ha vendido millones de copias, es decir, es como uno de los libros más vendidos en Colombia, ¿sí? Con el almanaque Bristol. Con el almanaque Bristol. Y esa novena termina siendo una novena bailable, ¿no? Pues claro. Se convierte en novena bailable. Porque además aparece toda esta música decembrina que se sale de lo religioso, pero que acompaña las fiestas y pues le mete sabor. Sí, es el alma de nuestra fiesta. Y que mezcla justamente eso, como lo festivo y lo tradicional. Y aparecen a mediados del siglo XX estas grandes bandas como la de Lucho Bermúdez. Y en los años 60 y 70 se empieza a popularizar esa música decembrina de manos de estas disqueras como Discos Fuentes y Codiscos, y empiezan a impulsar artistas pues locales. Ahí salen discos como Los 14 Cañonazos Bailables, el disco del año, ¿no? Grupos como Los Hispanos, El Loco Quintero, Los 50 de Joselito, Guillermo Buitrago, Pastor López, Rodolfo Aicardi. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hoy esos son la banda sonora de diciembre en Colombia. Y lo más chévere de esto es que incluye todos los ritmos posibles, o sea, ahí hay antillanos, andinos, europeos, africanos, indígenas. Las letras son también súper variadas. A mí me fascina esa de vamos a brindar por el ausente. Otro año que pasa, yo tan lejos. Otra Navidad sin ver mi quinte. Oigan la de Adonai. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Desempolvar los discos de los 50 de Joselito es un clásico. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Sí, hay algo más diciembre que los 50 de Joselito. Sí, no hay más. O sea, nada. esa vaina
Ni siquiera el niño Dios. Ellos como que mueren en enero y vuelven a vivir el 16 de diciembre. Sí, total. Hay otra cosa que acompaña la novena y es la comida. Uy, sí, clave. Y esto sí que nos habla un resto de todas esas mezclas culturales gastronómicas que llegaron a Colombia y que se fueron consolidando aquí, ¿no? Nada más importante que beber y comer. Todas estas celebraciones antiguas de las que venimos hablando, la comida ocupaba un lugar central, los banquetes, ¿no? Era como celebrar y como también un poco comer harto, porque en esa medida pues el próximo año iba a ser próspero, ¿no? Y uno encuentra una cantidad de citas de los banquetes que se pegaba aquí la gente desde tiempos coloniales en el marco de estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un historiador que se llama Felipe de Vergara que escribe lo que pasaba en Bogotá en Navidad por allá en el siglo XVIII y describe que eso comían buñuelo, pescado, pero ojo, porque antes de la Nochebuena había ayuno. Entonces era como ayunabas y al día siguiente le dabas con toda. Y también entonces buñuelo al día siguiente, ajíaco de cabeza de bagre, era otro de las cosas, ¿no? Y había gente muy preocupada, había muchas señoras católicas que se preocupaban y decían, no, es que los excesos, la gula, Dios mío. Pero es buenísimo porque incluso hay fuentes que muestran a padres respondiendo a esas confesiones como, no, señora, no se preocupe, que comer y beber sin exceso para celebrar la venida del niño Dios no hay problema, o comer un poquito de más, ¿sí? Todo este tipo de fuentes se hallan de lo que significaba la comida en la época. Yo siempre he asociado la Navidad con la indigestión. Como que siempre uno está ahí como, ay, me pasé de nuevo, no sé controlarme. Bueno, y el verdadero binomio de oro, que es la natilla y el buñuelo de la Navidad, ¿no? En el caso del buñuelo, pues la historia la contamos también acá en nuestro episodio de Por qué comemos así, pero pues revivámosla, y es que según el historiador colombiano Jorge Orlando Melo, el buñuelo es uno de los productos más representativos del mestizaje alimenticio. E incluso se puede retroceder en el tiempo y ver que la Biblia hace referencia a una receta similar al buñuelo. En la península ibérica los buñuelos llegan con influencias de las culturas árabes y andaluzas, y cuando los españoles los trajeron a América, la receta se fue adaptando con los ingredientes locales, como el maíz en la Nueva Granada, y entonces los buñuelos comienzan a ser populares entre indígenas y mestizos. Y con el tiempo, pues los buñuelos se diversifican en toda América. En México se preparan con harina de trigo, en Cuba y en Nicaragua con yuca, en España son rellenos de dulce, en Colombia pues los buñuelos se siguen preparando con queso y maíz y se han vuelto pues la tradición, especialmente en Navidad. Y pues el buñuelo, no nos digamos mentiras, ha dejado una huella importantísima en la cultura colombiana porque pues obvio es una costumbre navideña, pero uno consigue buñuelo en cualquier esquina los 365 días del año. Ha dejado una huella muy importante en el colesterol de los colombianos, los buñuelos. Pero qué rico que es el buñuelo, o sea, bueno. yo no Qué cambio rico. por Uno no nada puede parar, un buñuelo. yo no puedo parar. No. Es que es... Uy, sí. Bueno, pero vean, de la natilla no hay tanta información como del buñuelo, pues sin embargo viene de una costumbre muy común en todo el mundo que consiste en endulzar la leche con azúcar. Pero la natilla como la conocemos hoy en día tiene su origen en las coladas de harina españolas, un postre muy parecido a los flanes y pudines que se hacían con gelatinas en España hace cientos de años. Y pues obviamente al llegar a América se evidencia este proceso de mestizaje culinario al agregarle el maíz, azúcar y panela a la preparación. A mí me encanta la natilla y unos desertores de la natilla me fascina. No, a mí no. Yo le fui cogiendo el gusto. Antes no comía, pero ahora me parece bien rica. Es que yo creo que es como un plato que es bueno, empieza a gustar después de los 30. Antes no. Antes no gusta. Es como algo similar a lo que se da con los regalos, que uno cuando es chiquito, que le regalen medias y calzoncillos es un regalo una mierda, pero después es, uy, qué regalazo. Exacto, Qué lo mismo pasa regalazo con la estas natilla. medias. Como que tú le empiezas a coger aprecio a medida que envejeces, como, ay, Sí, bueno. uno le empieza a coger Pero bueno, aprecio. el pavo, la historia es una chimba y esta es una investigación que hizo Manuela Escobar, concretamente, y me parece muy bacano porque el pavo uno dice, bueno, europeo, ¿no? Como que uno se imagina la historia de Europa y la Navidad europea, uno de las películas gringas y uno siempre ve el pavo al lado del árbol, ¿no? Como
pues es americano y adicionalmente los españoles parece que lo descubrieron. Era tradicional, digamos, en los banquetes aztecas, y ahí fue cuando los españoles dijeron, uy, esto está una chimba, y lo engordan, y sabe rico, y se ve elegante en la mesa, y empezaron, apenas llegaron a celebrar la Navidad con el pavo, adaptaron un poco esa tradición azteca a una celebración elegante. Entonces miren lo interesante, que no hemos tenido tantos elementos propiamente americanos dentro de esta celebración, pues señoras y señores, el pavo, elemento azteca. Americano. Vea pues, Vaya. impresionante. Bueno, y ya para terminar este episodio, ¿a ustedes les gusta la Navidad o no? Me encanta. A mí ahora me gusta, antes no me gustaba, yo era muy Grinch. Pero es que no me gustaba la vida, entonces pues... entonces, como que era difícil que me gustara algo y como que era toda nostálgica y sí, no, antes no me gustaba, pero ya le he cogido cariño. Sí, a mí me da mucha alegría, la verdad. Y me parece como una buena excusa para reunirse y celebrar. Y ver amigos que uno no ve hace tiempo. Ver amigos y ver familia es Sí. muy lindo. Aunque bueno, las reuniones familiares pueden ser bastante complejas, ¿no? Sí. Pero sí, pero es bacano. Y los alumbrados, bueno, claro que ya no por lo de que hay que ahorrar luz y eso, pero a mí me gustaba mucho coger bici para el centro Sí, y yo ver también todos le daba la los vuelta. alumbrados. Eso que tú decías que uno empieza a gustarle la natilla después de los 30, uno empieza a ver los alumbrados de las ciudades también con cierta edad y es como, ay, qué belleza esa calle, mire cómo está esa calle. Ay, no, míreme esto. Ay, míreme esa luz como la pusieron ahí. Así me está pasando acá. Claro. En España. Bueno, y entonces, pues feliz Navidad, ¿no? Para ustedes. Poner las navidades en familia, sin comentarios incómodos sobre el cuerpo de las personas y sobre los estados civiles, con prudencia, sin decir comentarios hartos que se tiren los momentos. Que respeten las decisiones de la vida que Exacto, tomamos. de acuerdo. Por una Navidad en paz, en calma. Y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Y esto fue todo en este episodio de la Navidad. Quisimos hacer este capítulo antes de que llegara el 24 para que ustedes supieran la historia de la Navidad. Pero recuerden que el próximo episodio viene el último domingo del mes, o sea, en enero, el último domingo de enero. Este episodio fue investigado por la Fundación Nerds de la Historia. Sara Botero, Juan José Almeida, Manuela Parra y María Emilia Gufre. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena, y el diseño sonoro fue de Lorenzo Caballero. Nos vemos por ahí y no se desconecten. Chao.